Listo, ahí ya estamos grabando. Entonces vamos a comenzar con la clase número, perdón, ¿siguen viendo mi pantalla? Es que no sé si dejé de compartir o la siguen viendo. No, sí, dejaste de compartir. Ah, qué raro. Ok, vamos a ver. Listo, creo que ya estoy compartiendo otra vez. Ok, entonces ahora sí, vamos a comenzar con la clase número 15 de los talleres de éxito académico y la penúltima clase. La próxima semana, según vi, tienen el examen el miércoles, entonces creo que sí nos da chance de hacer la clase del martes para hacer el repaso del tercer examen, o si no, podemos hablarlo para pasarlo para el fin de semana, a ver si tengo chance en algún toque el fin de semana y lo hacemos el fin de semana y terminamos, ¿ok? Eh, bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de naturaleza y propagación de la luz, ¿ok? Eh, Estos son los únicos temas que ¿están viendo mi pantalla pegada? ¿O ahí están viendo la diapositiva donde tengo el contenido? Profe, todavía está donde dice naturaleza y propagación de la luz. Qué madre, estoy teniendo problemas de internet, entonces voy a ver si arreglo un toque. Listo. Bueno, me disculpan ahí el problema de internet, espero que ya esté arreglado y si no, creo que se volvió a pegar. Voy a cambiarme de internet. Listo, ahora sí, vamos a ver si ya no se muere. Ok, entonces continúo. Los temas que vamos a ver el día de hoy son los únicos que se evalúan en el curso con respecto a la parte de óptica. Sobre todo, creo que en el examen no evalúan la parte de óptica geométrica, entonces esto es todo lo que vemos, que corresponde a los conceptos de reflexión y refracción, reflexión interna total y pues eso, básicamente. Ay, despegó otra vez.
Eh, sí, se volvió a pegar. Oye, discúlpenme, vamos a ver qué hago. Y parece que mi compu está bien, entonces voy a compartirles desde la compu y recibimos la clase acá. El problema es que aquí no tengo como puntero. Bueno, creo que pueden ver mi mouse, entonces con el mouse creo que me la juego, ¿ok? Em, bueno, listo. Ahí ya estaríamos, ahora sí, empezando. Vamos a ver, igual, por favor, si se me pega o algo así, Derrick y Luis Eduardo que están por acá, por favor, ahí me avisan si todo bien, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con los temas. Como les dije, estos son como los únicos temas que se evalúan con respecto a óptica en el curso. Y esto, igual como ya les había adelantado en clases anteriores, es prácticamente pura geometría, donde vamos a tener que buscar ángulos por ahí y, bueno, sobre todo eso, nada más como tratar de hacer geometría y usar lo que conocemos de geometría para encontrar ángulos y trigonometría por ahí también. Y eso es, con eso ya tenemos listo este concepto, ¿ok? Bueno, vamos a explicar un poco qué son los fenómenos de reflexión y refracción. Estos son fenómenos que afectan a la luz cuando ésta quiere pasar de un medio a otro o cuando golpea de un medio a otro. Lo que nosotros vemos como luz es a lo que vamos a categorizar como rayos, ¿ok? Donde los rayos son, ¿verdad? Como estas flechitas moradas que tenemos por acá. Esos son lo que decimos que son rayos de luz y pues nosotros la luz normalmente no la vemos en rayos, pero podemos imaginarlo como que si estuviéramos tratando con un solo láser, ¿ok? Eh, entonces, los láseres van a tener ciertos efectos al propagarse y moverse de un lugar a otro. Estos efectos son los que conocemos entonces como reflexión y refracción. ¿Ok? Imaginemos que entonces tengo unos rayos de luz como estos que tengo por acá que van a pegar sobre otra superficie. Imaginemos que vienen aquí del aire y golpean, qué sé yo, un vidrio. ¿Ok? Entonces, este rayo va a partirse en dos, en el sentido de que una parte del rayo se va a transmitir en la otra interfaz, que sería este cuadro azul que tengo por acá, mientras que la otra parte del rayo se va a reflejar. ¿Ok? El qué porcentaje se va de un lado del otro, eso no lo estudiamos en este curso. Lo único que nos importa para el efecto de este curso es nada más la dirección que toma. ¿Ok? Entonces, el efecto de reflexión es cuando el rayo de luz viene por acá, golpea en la interfaz y se devuelve. Eso es reflexión. Mientras que refracción es lo que nosotros vemos cuando el rayo de luz pega y se transmite en el material. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener dos ecuaciones para tratar estos dos efectos, donde, eh, bueno, acá abajo vemos la representación simplificada de solo uno de los rayos, ¿ok? Porque vamos a estudiarlo así como solo uno de los rayos de luz, donde entonces vemos que tenemos un rayo incidente, que es el que viene desde la fuente de luz que tenga en particular, el rayo que se refleja al golpear la interfaz y el rayo que se refracta, que es el que pasa a través de la, de la interfaz, ¿ok? Nosotros esto lo vamos a estar trabajando con puros ángulos prácticamente. Vamos a decir que el rayo de luz golpea la interfaz y sale con cierto ángulo y así es como vamos a hacer los cálculos. Donde, muy importante, y esto es clave para los ejercicios que tenemos que hacer, los ángulos los definimos a partir de una referencia normal a la conexión de las interfaces que yo estoy trabajando, ¿ok? Donde aquí, por ejemplo, entonces tenemos una interfaz A
que dijimos que si esto era aire y esto era vidrio, entonces la interfaz A es el aire y la interfaz B sería el vidrio, ¿ok? Entonces, tenemos que la superficie de interfaz de de estas dos interfaces es este plano que está por acá, que lo veríamos como el eje Y más o menos. Entonces, nosotros tenemos que definir una referencia normal a ese choque de las interfaces, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si aquí pegan las interfaces y aquí estoy haciendo el análisis del rayo, la normal la voy a definir exactamente normal a la unión de las interfaces, ¿ok? Entonces, vemos eso como esta línea negra que dice acá normal. Eh, con esto, entonces definimos los ángulos a partir de esta línea, ¿ok? Entonces nosotros definimos este zeta A como rayo rayo incidente, perdón, el ángulo incidente respecto a la normal. Tenemos un ángulo de reflexión, que sería este zeta R de acá, que igual lo definimos con respecto a la normal. Y el rayo refractado, ¿verdad? También lo vamos a definir con respecto a la normal, pero hacia la otra dirección, en el sentido de que ya no estamos en esta interfaz de aire, perdón, en el aire, sino que estamos al otro lado de la interfaz, que sería el vidrio. ¿Ok? Ven que acá, nuevamente, el ángulo está definido con respecto a la normal. ¿Ok? Y lo vamos a trabajar, además de con ángulos, con el concepto que vimos la semana pasada, el que dijimos que era el índice de refracción, donde el índice de refracción es propio de cada material y lo denotábamos como n, ¿ok? Donde decíamos entonces que n era la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en el medio que yo estoy analizando. ¿Ok? Entonces, decimos que cada medio tiene su propio índice de refracción. En este caso, definimos el índice de refracción de aire como el N sub A y el índice de refracción del vidrio como N sub B. Y entonces, ahora sí, ya con estos índices de refracción y los ángulos que sabemos que se miden entonces respecto a la normal de las interfaces, perdón, podemos ahora sí cuantificar las direcciones y los índices de refracción con dos ecuaciones. La que conocemos como la ley de reflexión, que es esta que tengo por acá, que es la ecuación más fácil que ustedes han visto hasta el momento en todo lo que llevan de estudiar física, que lo único que les dice es que la ley de reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿Ok? Si lo ven entonces, si el ángulo incidente pega acá con un ángulo θ sub A de 60 grados, por decir algo, el rayo reflejado va a tener exactamente 60 grados también con respecto a la normal. ¿Ok? Entonces es una igualdad normal. Y esta otra, que es con la que vamos a tener que jugar más para los cálculos, es la ley de refracción, o también conocida como ley de Snell, que me establece una relación entre los índices los índices de refracción y los ángulos de incidencia y de refracción. ¿Ok? Entonces, tengo en una parte de la igualdad los datos de índice de refracción y, perdón, sí, sí, del índice de refracción y del ángulo de incidencia, y del otro lado el índice de refracción del otro material y el ángulo de refracción, ¿ok? Entonces puedo hacer cálculos de cómo se refracta o cómo se mueve el haz de luz entre medios, ¿ok? Y bueno, aquí nada más una advertencia que dice que los ángulos se miden con respecto a la normal. Ok, entonces este ejemplo breve por acá pone en práctica estos dos conceptos, nada más para que los estudiamos, ¿ok? Donde en este caso tengo este sistema de acá que es como un vaso con agua, ¿ok? Si lo ven un vaso con agua, entonces voy a tener dos medios, el medio de vidrio y el medio de agua, ¿ok? Si lo ven aquí tengo el vaso que está hecho de vidrio, y tengo el agua, donde decimos que entonces el índice de refracción del agua es de 1,33 y el índice de refracción del vidrio es de 1,52. Estos datos suelen dárselos, o sea, no se espera que ustedes los conozcan o vienen tabulados, donde el único que sí tienen que conocerse, porque no se los van a dar, es el índice de refracción del aire, que es prácticamente 1. Ok, entonces nada más, ¿verdad? Saber que el índice de refracción del aire es 1 y también por aquello, si quieren, apréndanse el del agua, que sería 1,33, que ese es el que se suele usar de forma estándar. Ok, entonces en este caso, donde tenemos un vaso, tenemos este rayo de luz que está por acá, morado, que viene y golpea la interfaz de agua y vidrio. Ok, entonces vemos que cierta parte del rayo se refleja y cierta parte del rayo se refracta. Ok, vemos que el ángulo de incidencia del rayo de luz es de 60 grados, ¿ok? ¿Verdad? Con respecto a la normal. Muy importante.
Entonces sabemos que el índice de reflexión, perdón, el ángulo de reflexión va a ser igual de 60 grados a partir de la ley de reflexión. Estos están al revés, estos nombres están al revés. Tendríamos que más bien reflexión es este y refracción es el de abajo, pero no importa, ok, lo vamos a tratar así. Y entonces podemos hacer un cálculo del ángulo de refracción, ¿ok? Yo tengo los dos índices de reflexión, perdón, los dos índices de refracción y entonces con este ángulo y con estos dos índices puedo calcular cuál es el ángulo de refracción del rayo de luz, ¿ok? Aquí sería tomar la ley de Snell y nada más despejar para el ángulo de refracción, ¿ok? Que es lo que se hace en este procedimiento para entonces obtener que el ángulo de refracción es de 49,3 grados, ¿ok? Entonces nada más poner en práctica los dos conceptos que vimos de reflexión y refracción. ¿Ok? Como ya les comenté, el índice de refracción es una propiedad eh, propia de cada material, donde entonces cada material va a tener un cierto índice de refracción. ¿Ok? En este caso tenemos esta tabla que me dice un montón de índices de refracción. Y como les dije, si yo me tuviera que aprender uno, me aprendería el del aire y el del agua también, que es el del aire es 1. Creo que aquí no viene en esta tabla particularmente, pero sí viene el del agua, que sería 1,3 o 1,33. ¿Ok? Em, bueno, el índice de refracción es dependiente de la temperatura a la que está el material, pero no nos vamos a meter con eso. Eso prácticamente no se evalúa en el sentido de que establecemos un índice de refracción estándar para cada material y usamos ese. ¿Ok? Aparte de los conceptos de reflexión y refracción, tenemos que ver el concepto de reflexión interna total, que es un fenómeno que se produce cuando yo tengo un haz de luz que está pasando de un medio con mayor índice de refracción a un medio con menor índice de refracción. Por ejemplo, si tengo agua y estoy saliendo al aire, el aire es el medio que tiene el menor índice de refracción, donde, como ya les mencioné, es 1. Y todos los índices de refracción siempre son mayores que 1. ¿Por qué? Porque recordemos que el índice de refracción es perdón, el cociente de la velocidad de la luz dividido entre la velocidad del material. Y nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces eso siempre da mayor que 1. ¿Ok? El índice de reflexión entonces del aire decimos que es 1. Y, por ejemplo, entonces si yo paso de agua a aire o de vidrio a agua o de vidrio a aire, por ejemplo, eh, voy a toparme con este fenómeno. ¿Y qué es este fenómeno? Lo que me dice este fenómeno es que cuando yo tengo esa condición, eh, si yo empiezo a acostar mucho el haz de luz, en este caso, lo empiezo a acostar mucho con respecto a la normal, tal que los ángulos de incidencia se empiecen a hacer muy grandes, eh, lo que va a pasar es que en algún punto el haz de luz no va a poder salir a la otra interfaz. Si lo ven, entonces aquí tenemos varios rayos de luz y tenemos dos interfaces donde me dicen que el de la interfaz A tiene un mayor índice de refracción que la interfaz B. Entonces tenemos que si el perdón, si el ángulo de incidencia es cero, que como en este caso, en el caso 1, el haz de luz pasa sin refractarse. Si pasa con un ángulo zeta sub A, que es un poquito mayor, pues se refracta, ¿verdad? Vemos aquí el que se refracta, cambia de ángulo, pero va a llegar un punto entonces en el que si yo sigo acostando este haz de luz, va perdón, el ángulo de refracción va a ser de 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el ángulo, perdón, el haz de luz viene por acá, pasa a la otra interfaz y como que se acuesta justamente en medio de las dos interfaces. A este punto exactamente en el que tenemos que el ángulo de incidencia es de 90 grados, como acá, le llamamos ángulo crítico. ¿Ok? Y entonces, como lo menciona por acá, dice que en el ángulo crítico, perdón, en el ángulo crítico de incidencia, cita subcrítico, el ángulo de refracción es de 90 grados, que es lo que les acabo de mencionar. Y bueno, si yo sigo aumentando, como el que tan acostado está ese rayo de luz, sigo aumentando el ángulo de incidencia más allá del ángulo crítico, pues los rayos de luz simplemente rebotan. No hay no hay ninguna porción del rayo que se transmita, sino que todo se refleja. ¿Ok? Entonces tenemos esta condición de acá. Y pues esta imagen B es algo que lo demuestra visualmente.
¿verdad? Donde tenemos dos rayos de luz que vienen por acá y que inciden con un cierto ángulo. ¿Ok? Vemos que los rayos de luz pasan del aire al agua y golpean este espejo que está por acá. Al golpear este espejo, cada rayo de luz va a incidir, va a devolverse del agua al aire, pero se van a devolver con distintos ángulos. Si lo ven, este de acá tiene un cierto ángulo de incidencia y este tiene un ángulo un poquito mayor de incidencia, ¿ok? ¿Verdad? Recordemos que esto lo estaremos viendo con respecto a la normal. Y este acá con respecto a la normal también. Tenemos un rayo de luz que se transmite del agua al aire y otro que rebota. Si lo ven, este de acá golpea la interfaz y se devuelve, donde no hay ninguna parte que se transmita. ¿Ok? Entonces, este segundo rayo está ocurriendo en el fenómeno de reflexión interna total, el cual entonces hace sentido con el nombre. Se está reflejando totalmente de forma interna, tal que nada se transmite. Ok, entonces vamos, para calcular el ángulo crítico, lo hacemos cuando zeta sub b es igual a 90 grados. Uy, perdón, me fui. Ahí está. Entonces, para calcular el ángulo crítico, ¿verdad? Recurrimos igual a la ley de Snell, tomando en consideración esto, que sería entonces, ya vamos a calcular zeta sub b, el del segundo medio, como 90 grados. Donde entonces yo tengo la ley de Snell, sustituyo zeta sub b por 90 grados y sabemos que el seno de 90 grados es 1. ¿Ok? Entonces, zeta sub b, perdón, el seno de zeta sub b se hace 1 y me queda nada más esta otra parte de la ecuación, tal que yo puedo despejar zeta sub a, ¿ok? Donde, es lo que vemos por acá, zeta sub a, que es el ángulo de incidencia, se convierte en el ángulo crítico, ese punto en el que exactamente el rayo de luz se va a montar entre las dos interfaces, ¿ok? A ese entonces al que llamamos ángulo crítico. Ok, y bueno, aquí nada más está este recordatorio que dice que recordar que para todo zeta sub a que sea mayor al ángulo crítico, como en el caso del rayo 4, se tiene reflexión interna total. Ok, entonces estos son los únicos conceptos teóricos que hay que ver para la clase del día de hoy. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta de los que están por acá. Y yo sí me quedé Profe, perdido como con lo del ángulo crítico porque según yo era el de 90, pero no. No, porque si nosotros tuviéramos que hacer un cálculo de ángulo crítico, siempre nos daría 90, siempre nos daría 90 grados. Entonces, nosotros más bien definimos el ángulo crítico, lo ve por acá, como este que estoy señalando aquí con el mouse, sería el ángulo de incidencia. El ángulo crítico es entonces el ángulo de incidencia para el que empieza a ocurrir el fenómeno de reflexión interna total. ¿Ok? Entonces vemos que el rayo viene por acá, incide puramente en el ángulo crítico, entonces por eso el haz de luz siempre se monta sobre las dos interfaces. En este caso, este ángulo, el zeta sub b, no va a ser el ángulo crítico porque siempre es 90. Más bien, calculamos el ángulo crítico, el ángulo de incidencia, considerando un ángulo de refracción de 90 grados. No sé si con eso queda un poquillo más claro o si igual lo dejo un poco perdido. No, no, sí, súper. Ok, buenísimo, muchas gracias. No sé si Luis Eduardo iba a decir algo. profe, digamos, ese ángulo crítico cuando llega ahí a la interfaz, digamos, se considera que está en cuál medio o está directamente en el medio, digamos. Sí, estaría como puramente montado sobre la interfaz, entonces yo no diría que está sobre un medio o otro. En este caso, yo Ok, diría que de fijo no pasó al otro medio, pero recordemos que una parte de las siempre se podría reflejar. Entonces, en este caso, yo diría que todavía sigue estando en el medio A. ok, 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 eh, gracias. listo, buenísimo. Entonces, si no hay más consultas, podemos continuar con la parte de ejercicios, ¿ok? Donde en los ejercicios vamos a estar trabajando prácticamente con, bueno, como siempre, con ejercicios de examen y con pura geometría. En este caso, como se me jodió la tablet, no sé qué le pasó, les presento esta parte que ya tiene las soluciones y lo vamos a ir viendo. Eso porque no estaba preparado para tener que dar la clase así, entonces no tengo nada para rayar. Eh, pero entonces, ok, vamos a resolverlo con que ya estén las respuestas ahí y las vamos a ver por
por encima, ¿ok? Tenemos este problema de examen, es un problema de desarrollo. Dice que tenemos un rayo de luz que proviene del aire, ¿ok? Tenemos un rayo de luz que viene del aire y que incide sobre un prisma cuadrangular de un material desconocido, ¿ok? Entonces tenemos este prisma cuadrangular, no sabemos qué material es, pero sabemos que incide el rayo que viene del aire con respecto a la normal, con un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Me dicen que en la parte interior del prisma ocurre reflexión interna total en la cara vertical, como se ilustra en la figura. Entonces, ¿ok? Tenemos que el rayo se transmite acá con un ángulo zeta y cuando va a volver a salir del material al aire, ocurre reflexión interna total. ¿Ok? Entonces vemos que el rayo de luz como que se monta entre las dos interfaces. ¿Ok? Entonces me dicen que considerando esto, calcule el índice de refracción del material y el ángulo zeta, que sería el ángulo de refracción. Ok, entonces tengo este arreglo de acá. Quiero calcular ángulo de refracción y índice de refracción. Ok, eh, permítame un toque, pues se me está descargando la compu. Entonces, si quieren, hacemos una. Les doy unos 5 minutos por si quieren ir trabajando este problema. Ok. 5 minutos, creo que no son cálculos muy complejos, o por lo menos pueden irse dando una idea de cómo plantear el problema. ¿Ok? Y entonces en 5 minutos nos vemos.
Ok, bueno, ya pasó como 8 minutos, entonces ahora sí vamos a ir viendo las respuestas, ¿ok? Bueno, el procedimiento que tendríamos que hacer es ir utilizando la ley de Snell y además de eso, aprovecharnos de unas cuantas propiedades trigonométricas y geométricas para calcular ángulos, ¿ok? Entonces, tenemos que cuando el rayo de luz pasa del aire al material y dentro del material ocurre la reflexión interna total, tenemos que a partir de la ley de Snell podemos definir estas dos ecuaciones. ¿Ok? Vamos a volvernos un momento. Tenemos entonces un ángulo de incidencia de 45 grados para el índice de refracción del aire y tenemos el índice de refracción del material, al que creo que aquí le nombran n material, ¿sí? Y el ángulo de refracción, ¿ok? Que sería zeta. Ok, entonces tenemos una ley de Snell para este caso de acá. ¿Ok? Que sería esta que está por aquí arriba. Nada más estamos sustituyendo estamos acomodando la ecuación, ¿ok? Luego podríamos entonces definir una ley de Snell para el segundo caso, que sería cuando se devuelve el material al aire. ¿Ok? Acá tendríamos que definir otra ecuación de Snell, donde aquí tendríamos que utilizar un ángulo de incidencia con respecto a la normal, pero de este sistema de acá, que eso lo definen de esta forma. ¿Ok? De momento no vean la respuesta, eso lo definen de esta forma, donde dicen que entonces, ok, tenemos un triángulo rectángulo acá, que se forma entre las dos normales, tenemos las dos normales de las dos interfaces, acá estas dos, y como sabemos que es un cuadrado, entonces esto aquí va a generar un triángulo rectángulo. Ok, entonces tenemos un ángulo de 90 grados acá, y entonces el haz de luz viene por aquí y ahora va a incidir en esta otra superficie con un ángulo perdón, un ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, eh, podemos plantear esta otra ecuación de Snell, donde más bien ahora con ese ángulo de incidencia alfa, venimos desde el material y vamos a incidir en el aire. ¿Ok? Donde con esta relación, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos los ángulos dentro de la suma de todos los ángulos dentro de un triángulo tiene que ser 180 grados. Ok, eso es algo que ya sabemos de geometría. Entonces, puedo establecer una relación, y bueno, sé que estos son 90 grados. Entonces, sé que alfa va a ser igual a 90 grados menos zeta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tengo 90 grados de este ángulo de acá. Entonces sé que la relación entre estos dos es que los dos me deben sumar 90 grados para un total de 180 grados dentro de mi triángulo. ¿Ok? Entonces puedo establecer esta relación entre los ángulos. ¿Ok? Entonces ya con esto tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, donde nada más, en este caso no son ecuaciones lineales, entonces sí tengo que ir sustituyendo una dentro de la otra. Al sustituir, por ejemplo, esta ecuación dentro de la primera ecuación que tenemos por acá y hacer una sustitución de vuelta, yo puedo obtener que se obtiene que el índice de refracción del material es de 1,22. ¿Ok? Aquí entonces lo único que estamos haciendo es meter esta ecuación por acá y luego despejar para despejar el índice de refracción del material. ¿Ok? Y con esto también, al resolver este sistema de ecuaciones, voy a encontrar el ángulo zeta. ¿Ok? Lo voy a encontrar como procedimiento para resolver el sistema de ecuaciones y obtengo que ese ángulo de incidencia, perdón, de refracción del primer caso de interfaz aire-material debería ser de 35,3 grados. ¿Ok? Eh, Como les digo, estos nada más son dos resultados que vienen de resolver estas ecuaciones. Y eso es exactamente lo que me pedían, el índice de refracción del segundo material y el ángulo de refracción de la primera interfaz. Ok, entonces con esto ya tenemos listo el primer problema. Si lo ven, es un cálculo sencillo, nada más no perdernos con cómo estamos planteando los ángulos y demás. Ok, ¿alguna consulta con este problema? Profe, es que digamos, no vi cómo resolvió digamos, de dónde obtuvo ese ángulo cita. ¿De dónde lo obtuvo? De resolver las ecuaciones, dice usted. Ajá, sí, tal vez es que como que no están muy, o sea, no les veo la relación, digamos.
Ok, bueno, yo en este caso lo que haría es despejar de esta ecuación que tenemos aquí abajo, de la relación entre los dos ángulos, despejo uno de ellos. En este caso yo despejaría alfa. Ok, entonces esto me va a quedar 90 menos zeta, que alfa sería 90 menos zeta, ¿verdad? Entonces con eso yo vengo acá y en esta otra ecuación de acá, que fue la que planteamos para la segunda interfaz, sustituyo alfa. Entonces me quedaría n material por el seno de 90 menos zeta, que fue lo que despejamos de acá. Y esto va a ser igual a n, al índice de refracción del aire. El índice de refracción del aire yo sé que es 1. Por esto es que les dije que si se tiene que aprender un índice de refracción que sea el del aire, porque aquí no nos están recordando que el índice de refracción de aire es 1. O sea, es algo que yo puedo asumir. Yo sé que el índice de refracción es 1. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación me quedarían dos incógnitas. Me quedaría de incógnita el índice de refracción del material y el ángulo zeta. Lamentablemente, pues, no por eso estoy como yendo y viniendo con el mouse porque no tengo cómo rayar la presentación. Em, pero entonces me quedaría n material por seno de 90 menos zeta. ¿Ok? Y entonces en esta otra ecuación me queda ¿cómo se llama? Me quedan igual las mismas dos incógnitas. Me queda el índice de refracción del material y cita como incógnitas. ¿Ok? Entonces me queda un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Como no es un sistema de ecuaciones lineales, entonces no lo puedo resolver con la calculadora, como lo hacíamos para la parte de circuitos. Tengo que nuevamente despejar alguna de las dos incógnitas en una de las dos ecuaciones y sustituirla en la otra. ¿Ok? Y luego hacer lo mismo para encontrar el otro ángulo. Entonces, en este caso, estos valores del índice de refracción del material y del ángulo de refracción vienen de resolver este sistema de ecuaciones de acá. Eh, no lo puedo hacer manual, pero sí me capta la idea. Sí, profe, ya ahora sí. Sí, digamos, las dos ecuaciones, ya, las dos de arriba salen de, bueno, de la parte de Snell y de el triángulo. Y ya ahora sí. Sí, correcto, exactamente. Buenísimo, Luis Eduardo. Sí, Manuela, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, hola. Bueno, entré un toquecito tarde. Ahí me No, disculpo. no se preocupe. ¿Será posible? Yo sí me perdí mucho, pero yo lo estoy intentando hacer en la tablet, pero ¿será posible que si te alcanza el tiempo, poder resolverlo y nos pasas esos por el grupo a mano? Eh, resolver la mano, dice usted. Ujú. Sí, claro, no hay problema. Lo puedo hacer ahora apenas terminemos la clase. Gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces voy a apuntar por aquí que pasar los ejercicios. Ok, entonces, si no hay más consultas con esto, entonces pasamos al siguiente problema, ¿ok? El siguiente problema es este que tenemos por acá. Este puede ser un poquito más complejo en el sentido de que hay que hacer más trabajo con los ángulos y un poco más de cosas, pero se resuelve con la misma metodología, ¿ok? Donde entonces dice que tenemos un experimento en un laboratorio de óptica donde se sumerge un prisma hecho de un material con índice de refracción desconocido, al que llamamos N2. Entonces, ¿verdad? Nos vamos a la figura por acá. Vemos que tengo este prisma y tengo que el índice de refracción N2 corresponde al prisma, ¿ok? En un líquido cuyo índice de refracción es 1,5, ¿ok? A ese líquido en este caso le están llamando como el medio 1. Entonces por eso ponen que el índice de refracción del líquido en el que está sumergido este sistema, que no vemos el líquido, pero asumimos que está ahí, es de N sub 1. ¿Ok? Entonces tengo un material desconocido sumergido en N sub 1. ¿Ok? Me dicen que además el prisma tiene un compartimiento lleno de aire, que sería este que estamos viendo por acá, porque me dicen que esto es aire. Entonces, en realidad tenemos tres medios. Tenemos un medio que tiene un índice de refracción N1 de 1,5, que me lo dijeron acá, y un medio de aire que sabemos que el índice de refracción va a ser 1, y otro medio N sub 2 que no sabemos su índice de refracción. Ok, dice que la pared del compartimiento tiene un ángulo de 60 grados como se observa en la figura. Entonces vemos por acá, tenemos un ángulo de 60 grados de inclinación
en la pared de aire. Ok, dice entonces que un haz de luz que se propaga en el líquido incide con un ángulo de 60 grados sobre el costado izquierdo del prisma. Ok, entonces tenemos un sistema, perdón, un rayo de luz que viene por acá, este que vemos aquí, y incide con un ángulo de 60 grados con respecto a la pared izquierda del material. Ok, luego dice que luego de refractarse en el material del prisma, vemos que, ok, pasa al material del prisma este de acá y se refracta con un ángulo zeta. El haz se refleja en la pared del compartimento justo en el ángulo crítico entre el material del prisma y el aire. Ok, entonces el rayo de luz viene por acá, se refracta, luego golpea acá y incide puramente en este sistema, digamos, en la interfaz del material desconocido y el aire con un ángulo de incidencia crítico. Ok, ¿esto qué significa entonces? Que el rayo de luz no cruza y todo se refleja. Ok, dice que entonces el haz se refleja en la pared del compartimento justo en el ángulo crítico entre el material del prisma y el aire. Entonces sabemos que este ángulo de aquí es el ángulo crítico entre estos dos interfaces. Dice que el haz reflejado de la pared sigue hasta el costado derecho del prisma, donde finalmente se refracta y sale nuevamente al líquido. Ok, entonces tenemos aquí, golpea acá en ángulo crítico, entonces todo se refleja, viene por acá y golpea nuevamente esta interfaz entre el material desconocido y el líquido de índice de refracción 1,5. ¿Ok? Y luego ya sale a ese líquido y sale del sistema óptico. Entonces me dicen que, bueno, esta es la figura que demuestra el sistema, que calcule el valor del ángulo de refracción zeta una vez que el haz ha entrado al prisma con índice de refracción n2. ¿Ok? Me piden que calcule este ángulo zeta. B, me dicen que el valor del índice de refracción n sub 2, no, que calcule el valor del índice de refracción n sub 2. Ok, entonces que calcule este valor del índice de refracción. Me dicen aquí que nota puede ser que encuentre primero el índice de refracción, dependiendo del procedimiento que use. Ok, entonces estos dos incisos, el A y el B, están ligados. O sea, si encuentro uno, voy a encontrar el otro. ¿Ok? Pero que puedo encontrar primero uno y luego el otro, ¿ok? Entonces, que depende del método que usemos. Y finalmente el inciso C dice que calcule el ángulo con el que sale por el costado derecho de nuevo al material con índice de refracción N1, ¿ok? Que sería entonces este ángulo de acá, ¿ok? El ángulo con el que sale nuevamente al líquido el rayo de luz. ¿Ok? Entonces, con esto, ahora sí, vamos a hacer la resolución. Dice que, ok, tenemos a partir de la ley de Snell, vamos a analizar primero, yo sé que es mucho en la pantalla y me disculpo por eso, pero vamos a irlo viendo poco a poco, ok, yo les voy a ir explicando qué es todo. Dice que entonces tenemos el rayo de luz que golpea en la primera interfaz, que es la interfaz líquido-prisma. En esta interfaz yo puedo establecer una ley de Snell, ¿verdad? Entonces tenemos que el rayo de luz, ¿con qué ángulo golpea cuál es el ángulo de incidencia del rayo de luz desde el líquido al prisma? ¿Ok? Es los 60 grados que me dijeron aquí, estos que estoy apuntando por acá. ¿Son esos 60 grados? No. ¿Por qué? Porque recordemos que el ángulo de incidencia se mide respecto a la normal entre las dos interfaces. Mis dos interfaces están acá, la normal sería esta línea horizontal. Entonces tendría que medir el ángulo desde acá. Ok, yo sé que estos son 90 grados, ok, porque es un ángulo recto. Entonces, el ángulo de incidencia en este caso serían 30 grados. Ok, entonces tengo un índice de refracción de 1,5 por el seno de 30 grados. Ok, y esto va a ser igual a el índice de refracción del segundo material, que no lo conozco, por el seno del ángulo de de refracción, zeta, este que estoy apuntando por acá, que tampoco conozco. Ok, entonces puedo establecer con esta ecuación, esta primera ecuación, esta que está marcada como ecuación 1, por acá. Ok, entonces tengo dos incógnitas en esta ecuación. Luego, ¿cómo hago para calcular el resto el resto de cosas que me piden? En este caso, entonces, tengo que recurrir a la parte de geometría. Tengo que ver cómo está pegando el ángulo aquí, para luego ver cuál sería entonces el ángulo con el que sale nuevamente el sistema del material. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer por acá sería calcular este ángulo zeta sub 1,
que es como el ángulo de incidencia, en que dijimos que entonces es este ángulo pegaba puramente en ángulo crítico. ¿Ok? Eso recordemos que lo decía en el enunciado, que para esta interfaz acá teníamos que golpeaba justamente en ángulo crítico. Entonces, ese ángulo crítico le vamos a llamar zeta sub 1. ¿Ok? ¿Cómo vamos a encontrar ese zeta sub 1? Bueno, primero tenemos que encontrar una relación con los ángulos que ya venimos trabajando hasta llegar hasta acá. ¿Ok? Nuevamente, bueno, veo que aquí se forma un triángulo. ¿Sí lo ven? Tengo un triángulo que se forma en este sistema, el que está marcado como 1, triángulo 1. ¿Ok? Y nuevamente sé que esta línea con la que está medido el ángulo zeta sub 1, que es el ángulo crítico, es normal a estas dos interfaces. O sea que el ángulo completo entre la interfaz y la normal debería ser de 90 grados. Y ya esto es zeta sub 1. ¿Ok? Entonces este ángulo pequeñito que está por acá debería ser de 90 grados menos zeta sub 1. ¿Ok? Entonces, considerando esto, puedo establecer una ecuación para los ángulos que están dentro de este triángulo. ¿Ok? ¿Cuánto dijimos que tenía que sumar los ángulos dentro de un triángulo? 180 grados, ¿verdad? Entonces, sé que este ángulo de acá mide 90 menos zeta sub 1. Por otra parte, sé que este ángulo de acá, este de aquí, de este triángulo, debería ser 90 grados menos zeta, ¿verdad? Porque nuevamente aquí hay 90 grados, esto es un ángulo recto. Y entonces me faltaría encontrar este ángulo de acá. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, me dijeron que la interfaz estaba a 60 grados de esta forma. Entonces, este ángulo que hay entre la interfaz y la cara vertical del prisma es de 60 grados. Por propiedad de geometría, de trigonometría, perdón, sí, de geometría, eh, yo sé que este ángulo es igual a un ángulo que si yo, como que si yo extendiera esta línea de la interfaz, la extendiera un poco más, y voy a tener este ángulo entre la interfaz y nuevamente esta línea vertical de acá, ¿ok? Que en este caso me diría que son 60 grados. Y como esto es una línea vertical acá, yo sé que el ángulo que forma una línea vertical, perdón, una línea horizontal de esta forma serían 180 grados, ¿verdad? Que sería como la mitad de dar una vuelta completa. Ok, estos serían 180 grados. Y entonces yo sé que este que está aquí son 60 grados, por lo tanto, este ángulo de adentro debería ser 120 grados. ¿Ok? Entonces, tengo que la suma de todos esos ángulos tiene que ser igual a 180, que eso es lo que se plantea en esta ecuación de acá. Tengo el ángulo de 120 grados, este de acá, este otro ángulo del triángulo, que sería 90 menos zeta, este de acá, y este otro ángulo de acá, que serían 90 menos zeta sub 1. Eso tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, nuevamente, puedo resolver, simplificar la ecuación, y eso me va a dar que zeta más zeta sub 1 es igual a 120. Ok, hasta acá. ¿Alguien se me perdió? ¿Alguien no me siguió con la explicación? Bien. Sí, no, sí, no. ¿Estamos bien? Profe, está un toquecito caótico, pero sí se entendió. Ok, ok. Bueno, entonces vamos bien. Ok, entonces ya tengo una ecuación que me define la interfaz de acá. Tengo otra ecuación que me define este ángulo zeta sub 1. Y con esto entonces yo sé que, ¿verdad? Por teoría de ángulo crítico, aquí me están diciendo que esta interfaz golpea en el ángulo crítico, ¿verdad? Perdón, que el rayo de luz golpea esa interfaz al ángulo crítico. Ok, entonces con la ecuación del ángulo crítico yo puedo definir esta tercera ecuación de acá, donde entonces tenemos que el rayo está pasando del medio n2 y golpea perdón, el aire a un ángulo crítico zeta sub 1. ¿Ok? Que eso fue lo que definimos. Ok, entonces tenemos esta parte de la ecuación
Y esto va a ser igual a 1. ¿Por qué 1? Porque por ángulo crítico, sabemos que el ángulo con el que se va a refractar al otro medio va a ser de 90 grados. Por ley de Snell, dijimos que el seno de 90 grados es 1 y el índice de refracción del aire es 1. Ok, entonces nuevamente, aquí entonces tenemos la ecuación que me describe la ley de Snell entre estos dos medios, entre el aire y el N2, ¿ok? Para este sistema. Entonces tengo tres ecuaciones y si las reviso bien son tres ecuaciones y tres incógnitas. Nuevamente, tengo de incógnita el índice de refracción del medio 2, el ángulo crítico zeta sub 1 y el ángulo de incidencia de refracción de la primera interfaz zeta. ¿Ok? Si lo ven, nuevamente, tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir en una, despejar en otra, y, perdón, más bien al revés, despejar en una, sustituir en otra, y así hasta que resuelva las tres ecuaciones. ¿Ok? Acá, en la presentación, nada más lo ponen como al solucionar, ¿verdad? Aquí hacen como un spoiler de cómo se puede reacomodar las ecuaciones, sustituyendo en una y la otra, para resolver el sistema de tres ecuaciones. Y esto me da como resultado estos ángulos de acá. Tenemos que entonces el ángulo de refracción es de 46,1 grados. El ángulo crítico, este zeta sub 1, es de 73,89 grados. Y el índice de refracción del segundo material, del prisma, es de 1,0409 grados. Perdón, 1,0409. El índice de refracción no tiene unidades. Ok, entonces con esto ya estamos resolviendo el inciso A y el inciso B. ¿Por qué? Porque lo que me pedían era el ángulo de refracción y el índice de refracción. Ok, entonces con estos dos, perdón, este de acá y este de acá, son los resultados del inciso A y el inciso B. Ok, ¿qué es lo único que me queda? Entonces, calcular ahora el ángulo con el que se va a transmitir nuevamente el sistema al aire. Ok, esto nuevamente sale por geometría. Ok. Eh, ok, entonces por ley de reflexión, no la de reflexión, la de reflexión, yo sé que este ángulo zeta sub 1 y este ángulo de 90 menos zeta sub 1 van a ser los mismos al otro lado después de reflejarse el rayo de luz. Ok, vamos, viene por acá, se refleja. Este ángulo, zeta sub 1, va a ser el mismo que este ángulo zeta sub 1. Este ángulo 90 menos zeta sub 1 es igual a este ángulo 90 menos zeta sub 1. ¿Ok? Entonces, aquí veo que se me está formando otro triángulo, como uno parecido al que trabajé acá, este triángulo 1. Aquí se me está haciendo otro. ¿Ok? En este caso es este que está por acá, este que estoy marcando con el mouse. Todo este triángulo de acá. Este es el que nosotros vamos a llamar triángulo 2. ¿Ok? Y nuevamente acá, que es el punto donde yo quiero analizar ahora, porque lo que ando buscando es zeta sub 3, que es el ángulo con el que el rayo de luz vuelve a salir al aire. Tengo que estudiarlo a partir desde la normal entre las dos interfaces. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra normal. Ok, entonces yo veo que el ángulo zeta sub 2, que sería el ángulo de incidencia desde el prisma hacia el aire, zeta sub 2, ángulo de incidencia, este que está acá, lo puedo calcular a partir de relaciones trigonométricas, perdón, relaciones geométricas, ¿ok? Que necio con la parte trigonométrica. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular cuánto va a ser ese ángulo zeta sub 2. Que en este caso es equivalente calcular este zeta sub 2 a calcular este ángulo que tengo por acá, ¿verdad? Porque sería nada más menos 90 grados. Ok, entonces puedo establecer una relación de 180 grados entre los ángulos de este triángulo y eso es lo que se hace. Perdón, lo que se hace por acá. Este, a ver, creo que lo pude haber dicho mejor. Ok, lo que ocupamos es este ángulo de acá. Ok, este ángulo zeta sub 2 es lo que ocupamos para utilizar la ley de Snell, porque ya yo conozco el índice de refracción de los dos materiales, solo ocupo este ángulo para calcular el ángulo con el que el rayo sale nuevamente al aire.
Bueno, no es el aire, es otro material, perdón. Ok, entonces necesito este ángulo de acá. Si yo dibujo la línea la línea que es normal a las dos interfaces, esta que está punteada por acá, hasta el punto en el que golpea esta otra interfaz de aquí y al aire, ok, esto me va a hacer un ángulo de 90 grados por acá. Ok, entonces yo necesito calcular el ángulo, este que está por aquí, este es zeta sub 2. Ok, entonces lo que se utiliza acá es, nuevamente es geometría, ok, donde entonces calculamos los ángulos dentro del triángulo 2. Ok, tenemos 90 menos zeta sub 1, primer ángulo, y el ángulo de 150 grados es... Ah, ok, ya, perdón, hice un enredo, hice un enredo. Olviden todo lo que acabo de decir, ya entendí qué era el problema. Ok, el problema es que el triángulo que estoy dibujando, el triángulo 2, es este que estoy marcando acá. Ok, este, este es un vértice del triángulo, este es otro vértice del triángulo y este es otro vértice del triángulo. Ok, es este ángulo, este triángulo de acá. Perdón, me confundí y dije que era todo este triángulo de aquí. No, es solo este de acá. Ok, entonces este triángulo ahora sí contiene el ángulo que me interesa, que es el zeta sub 2. Ok, me disculpo por el enredo que hice, sé que hice un enredo horrible. Este triángulo entonces contiene el ángulo zeta sub 2 y yo conozco que entonces, ok, tengo zeta sub 2 y tengo este ángulo 90 menos zeta sub 1, ok, que es el que ya venía como trabajando desde allá, en el cual yo ahora ya sé cuál es zeta sub 1. ¿Por qué? Porque lo calculé en el inciso anterior. Y entonces lo único que me quedaría por averiguar es este ángulo de acá. Este ángulo de aquí, por cómo se acomoda la normal con respecto a esta otra interfaz de aire, ¿ok? Vemos que es de 90 grados, ¿verdad? Es un ángulo de 90 grados. Y yo sé que entonces el resto de ángulo que hay acá deberían ser nuevamente 60 grados, como el mismo truco que usamos por aquí. ¿Ok? Entonces sé que este ángulo de acá, este que estoy marcando aquí, debería ser de 150 grados. ¿Por qué? Porque serían 90 grados de acá más los 60 grados de este pedacito. ¿Ok? Entonces tengo este ángulo, tengo este otro ángulo y puedo nada más calcular el ángulo zeta sub 2 directamente. ¿Ok? Que eso es lo que hacen por aquí. Tenemos 180 grados, los 150 grados de este ángulo de acá y 90 menos zeta sub 1, que yo sé que zeta sub 1 serían 73,89 grados, porque lo calculamos antes. Ok, esto entonces me permite despejar para calcular que el ángulo zeta sub 2 es de 13,89 grados. Ok, con este ángulo, como ya yo conozco tanto el índice de refracción N2 como el N1, puedo nada más utilizar la ley de Snell y con eso calculo el ángulo con el que se está refractando el rayo de luz. Ok, que sería zeta sub 3. Entonces, nuevamente aplicamos ley de Snell, pero ahora para el rayo que va desde el material N2 hasta el N3. Y aplico ley de Snell, ¿verdad? Tengo primero de un lado lo asociado a la interfaz 1, bueno, a la interfaz 2, y al otro lado lo asociado a la interfaz 1, N1, pero que sale con el ángulo zeta sub 3, que es este ángulo de acá, y despejo zeta sub 3, nada más. Donde entonces tenemos que zeta sub 3 es de 9,59 grados. Ok, y con eso estaría completando lo que me piden en el problema. Si lo ven, los cálculos de este problema son sencillos, pero el tema es como ver esos juegos geométricos que hay que hacer para calcular ángulos. Sé que hice un desmadre ahorita tratando de explicar, pero fue porque se me cruzaron los cables y me estaba viendo otra cosa que nada que ver. Y yo estaba pensando, no, madre, que estoy, o sea, no. Pero bueno, les consulto si no hice mucho enredo explicando este problema, si sí me pudieron seguir, si sí entendimos de dónde salieron los tres resultados que me piden para el problema, o alguien se me quedó botado en alguna parte. Si alguien se me quedó botado, todo bien, podemos devolvernos y explicar con un poco más de calma. Sí entendí, es como ir viendo qué nos piden
porque fue como en cadena, ¿verdad? Ocupábamos primero los primeros datos para ir avanzando poco a poco. Entonces, Sí, saber por dónde comenzar. sí, exactamente. Usted comienza generalmente desde el lado, desde el que tiene más datos, pero sí, usted lo que hace es como ir construyendo, ir acomodando bueno, no acomodando, sino saber cómo se va moviendo la trayectoria del rayo de luz desde el inicio hasta el final. Pero sí, digamos, uno lo que va haciendo es como ir caracterizando por dónde se mueve. Ok, no sé si hay alguna otra consulta. Profe, yo me quedé con una duda en la diapositiva pasada que dice ley de reflexión. Una muy pasada, digamos, una de la teoría. No, sí, en este caso, que decía portería de ángulo, ajá, esa parte que dice que portería de Esta, ángulo crítico, ajá, es la que dice 3, esa ajá. de dónde sale. Vamos. Esta sale de que me están Ujú. diciendo en el inciso que el haz de luz cuando golpea acá, que sería cuando pasa del prisma al aire, pega con ángulo crítico. Eso me lo dicen del inciso. Me dicen que em, Ok, un haz de luz que se propaga en el líquido incide con un ángulo de 60 grados sobre el costado izquierdo del prisma. No, mentira, perdón, perdón, es acá. Dice, luego de refractarse en el material del prisma, el haz se refleja en la pared del compartimiento justo en el ángulo crítico entre el material del prisma y el aire. ¿Ok? Entonces me dicen que en esta interfaz de acá está ocurriendo fenómeno de ángulo crítico. ¿Ok? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, yo sé que este ángulo de incidencia, que me lo marcan acá, pero no me lo dicen, que fue el que nosotros después nombramos como cita sub 1, ese ángulo debe ser un ángulo crítico. Entonces, yo me devuelvo un momento y entonces tenemos que, por ángulo crítico, y por ley de Snell, digamos, el seno del lugar al que se quiere transmitir el rayo de luz, que en nuestro caso es el aire, va a ser de 90 grados. Entonces, por eso es que luego termino con una ecuación como esta. Si lo ve, esta ecuación es exactamente la misma que nosotros estamos usando, nada más que tiene el índice de reflexión del medio A al otro lado. ¿Ok? Nosotros tenemos el índice de refracción del medio de donde viene el haz de luz, acá, que sería n sub 2. Y esto igualado al índice de refracción del material al que se quiere transmitir el rayo de luz, que sería el aire, que vimos entonces que el aire tiene un índice de refracción de 1. ¿Ok? Entonces, esta ecuación viene de la ecuación de ángulo crítico. ok, siempre se utiliza digamos, a donde se quiere transmitir sería el índice de refracción porque el seno sería 90, entonces sería multiplicarlo por 1. En este caso sí, porque tenemos aire, ¿verdad? Porque el índice de refracción al que se quiere Ok, transmitir el rayo de luz es aire. Pero, por ejemplo, si esto hubiese sido otra vara, qué sé yo, agua, con un índice de refracción de 1,3, por ejemplo, aquí hubiese sido 1,3. ok, ángulo crítico, entonces siempre se usa seno de 90. Bueno, Sí, para hacer Snell, digamos. sí, exactamente. Que de ahí dijimos entonces que venía el tema. ¿Por qué? Porque el Ok, ángulo de refracción acá es de 90 grados. ¿Ok? Entonces tenemos 90 grados porque quedaba como justamente montado sobre la interfaz. Y por eso decíamos que zeta sub b es de 90 grados, seno de 90 grados es 1, y por eso quedaba esta forma simplificada de la ley de Snell. ok, independientemente si hace, digamos, si refleja o si va por la interfaz, digamos. Eh, sí, en el sentido de que usted solo tiene un ángulo crítico, que más allá del ángulo crítico, usted no tiene, o sea, todo se va a reflejar. Entonces, usted en Ok, realidad busca solo ujú, un ángulo crítico y usted dice que más allá de eso ya ocurre reflexión interna total y nada, ok, el rayo de luz se transmite. ok, sí, cierto, cierto. Ya, ahora sí. Ok, Gracias. buenísimo, con mucho gusto. Em, si nadie más tiene dudas, entonces, perdón, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy, con estos dos ejercicios, y nos estaríamos viendo la próxima semana, o bueno, depende de cómo me acomode para verlo del repaso, para la última clase del curso, que sería el repaso del tercer parcial. Ok, entonces, si nadie más tiene ninguna duda,
Y hasta acá estaremos llegando. Muchas gracias a los que pudieron estar por acá y nos vemos la próxima semana. Chao, Gracias, gracias. profe. Hasta Vemos. luego, pura Bueno, vida. profe, pura vida. Bueno, pura vida.